En esta clase nos concentraremos en, a partir de la geometría que ya hemos creado, hacer un análisis de convergencia de malla. Este siempre es un paso importante cuando estamos tratando de realizar un proyecto real de consultoría. Asegurarnos de que el mallado es adecuado. Y la única manera de garantizar eso es haciendo un análisis de convergencia de malla. Anteriormente, cuando estuvimos trabajando en algunos otros ejemplos dentro de Nastran, vimos que existe una posibilidad bajo análisis lineal de uno utilizar la propia herramienta de Nastran para convergencia. Pero cuando estamos tratando otro tipo de análisis que no sea un análisis lineal estático, pues ya ahí el análisis de convergencia no es posible. Aún así, nosotros especificamos en ese momento que lo que bastaría es ir cambiando manualmente los tamaños de malla, refinamientos y así por el estilo, y probando distintas configuraciones y guardándolo en un archivo de Excel, de tal manera que podamos tomarlo como referencia. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, en primer lugar, vamos a irnos al ambiente de Inventor Nastran y vamos a empezar a configurar nuestro modelo. Voy a comenzar configurando algunos materiales, un solo material que vamos a estar utilizando y que voy a llamar acero. Este material va a tener 7.850 kilogramos por metro cuadrado, lo que en unidades por tonelada milímetro cúbico serían 7.850 a la 9, ¿no? De kilogramos metros cúbicos a toneladas milímetro cúbico. En el E, que estamos utilizando acá megapascales, vamos a colocar 210.000 y en el coeficiente de Poisson 0.3. Esto va a ser suficiente porque lo que vamos a tratar de hacer en primer lugar para hacer análisis de convergencia de malla es utilizar un análisis de pandeo lineal. No será necesario incurrir en no linealidad de material. Entonces voy a presionar acá OK, asumiendo que el material es lineal. Lo siguiente sería crear las idealizaciones. Como ya hemos visto anteriormente, estas secciones van a tener algunos espesores. Entonces yo voy a colocar específicamente idealizaciones para las alas. Bueno, que realmente en primer lugar escojo Shell, coloco acá alas. Las alas van a tener un espesor de 20 milímetros. Quiero utilizar material acero y vamos a asociar la geometría para que sean cuadriláteros a estas dos alas. Y presionamos 20 milímetros, ¿ok? Y presionamos OK. Ahora también vamos a crear una idealización para las almas. Voy a colocar acá Shell, las almas del perfil. El alma va a tener 15 milímetros de espesor. Va a ser de acero con geometrías asociadas cuadriláteras. Estas dos. Y presionamos OK. Entonces, perfecto. Ahí ya tenemos entonces nuestra idealización de los elementos a ser mallados. Lo siguiente, vamos a crear condiciones de borde. Lo vamos a encontrar cuando tenemos una condición de borde de total empotramiento en la parte inferior. Entonces, seleccionamos todas las aristas de conexión inferior de la columna y la vamos a empotrar. Cerramos todos los grados de libertad posible. Presionamos OK. Asimismo, vamos a generar algunas restricciones en el lugar de aplicación de la carga, que por cierto será en esta arista. Ahora fíjense en algo. En esta arista, nosotros lo que vamos a hacer es aplicar ya no simplemente una carga, sino un desplazamiento obligado. ¿Sí? Es una condición de borde no homogénea, como habíamos tratado anteriormente en el módulo 1. Ahora bien, para poder yo aplicar un desplazamiento obligado, asimismo también tengo que crear una restricción en primer lugar de ese desplazamiento para que sobre esa restricción yo obligue el desplazamiento sobre la matriz de rigidez. En el caso de Nastran es necesario hacer de esa manera. ¿Okay? Entonces, específicamente, conociendo el software, yo voy a generar una restricción acá para poder luego aplicar un desplazamiento en dirección Y vertical. Para ser exactos, de 1 centímetro o 10 milímetros hacia abajo en dirección Y. Pero asimismo, viendo que esta carga o este desplazamiento va a ser aplicado solo en Y, también quiero bloquear los desplazamientos en Z y en X para que no haya ningún tipo de inestabilidad debido a aplicación de la carga. ¿Ok? De tal manera que simplemente se produzca un desplazamiento vertical. Entendiendo eso, yo voy a irme a Constraint. Noten que como ya tenía seleccionada la arista, esta ya está seleccionada en la herramienta. Y voy a colocar acá
restricción de carga. En esta restricción de carga, yo simplemente voy a restringir desplazamiento en Y para poder aplicar luego un desplazamiento obligado, y voy a restringir desplazamientos en X y en Z porque no quiero que se mueva hacia un lado hacia el otro. Simplemente quiero aplicar un desplazamiento vertical, pero no voy a, digamos, restringir ningún tipo de rotación. Entonces presiono OK. Lo siguiente es aplicar la carga. Como hemos explicado, en este caso, la carga no se tratará de una carga en fuerzas o en newtons, sino que se tratará de un desplazamiento obligado. Entonces, vamos a ir a aplicación de cargas. Voy a cambiar acá la forma de aplicación de carga a, noten por acá, movimiento obligado en forced motion. Y lo voy a colocar acá de menos 10 milímetros en dirección Y. Entonces coloco acá menos 10 milímetros y selecciono solamente esta arista. Hay que recalcar, repito, que para que usted pueda aplicar un desplazamiento forzado, en primer lugar habría de bloquear el desplazamiento justo en ese lugar geométrico. Si yo no hubiese anteriormente aplicado una condición de restricción de movimiento en Y, entonces no podría aplicar una carga de movimiento obligado. Esto es una característica especial de Nastran. Por lo tanto, primero se aplica una restricción y luego se aplica el movimiento obligado. Presionamos entonces OK. Y ahora noten que el símbolo de movimiento obligado es distinto. Es una línea que culmina con un cilindro. En el caso de la fuerza es una flecha. En el caso de los desplazamientos es un cilindro. Pues muy bien, ahora ya tenemos nuestro modelo bien definido. Tenemos las idealizaciones, tenemos las cargas, que en este caso son movimientos obligados, y tenemos las restricciones. Ahora vamos a hacer la corrida. Si bien es cierto, nuestro objetivo es hacer un análisis de convergencia de malla para un análisis de pandeo lineal, vamos a empezar por hacer una primera corrida y noten que en Mesh Settings simplemente escojo acá lineal y escojo mallado continuo para garantizar que todo se trate del mismo elemento. Perfecto, presiono OK y hago una pequeña corrida para verificar que todo anda de forma adecuada. O sea, a los pocos segundos deberíamos tener un resultado. Ahí está, ¿no? Nos dice que ya está generando el archivo neutral, lo que quiere decir que ya completó el análisis. Y en unos segundos deberíamos decir que la operación ha finalizado. Acá nos dice que ya ha finalizado. Muy bien. Y bueno, lo que nos dice esto es que se está deformando de forma adecuada. Es decir, hemos visto que el mallado continuo ha permitido la unión de todas estas formas o superficies en un solo cuerpo que se está deformando de forma unísona. También podemos ver que si vamos a los desplazamientos y utilizamos el desplazamiento solamente en dirección Y, vamos a ver que exactamente eso se ha deformado. Valor máximo de 10 milímetros. Acá aplicado en dirección negativa, ¿verdad? Obviamente acá puede alzarse un poco, pero acá hacia abajo fue negativo. Entonces está funcionando adecuadamente nuestro modelo. Pero recuerden, nuestra propuesta ahora es generar un análisis de convergencia de malla. Entonces yo voy a retornar y noten que sí, ciertamente, recordamos en lo que tiene que ver con el mallado, uno podría llevar a cabo un análisis de convergencia de malla por refinamiento global o local, ¿vale? Hasta que el criterio de detención fuese el 5% o cualquier otro. Sin embargo, este tipo de análisis se limita a análisis estático lineal. Por lo tanto, nosotros como queremos hacer un análisis de convergencia para pandeo, vamos a tener que simplemente ir cambiando nuestros valores y ir anotándolos en una tabla. Así, simplemente haremos un análisis de convergencia. Y repito, esto es un paso muy importante siempre que hagamos cualquier análisis para garantizar que el mallado es el adecuado. Además de, por supuesto, utilizar las medidas de calidad de cada uno de los elementos, ¿verdad? Como por ejemplo, medir la calidad en Query Display. ¿Ok? Entonces, podemos hacer esta medición, podemos ir viendo distintos objetos. ¿Ok? Yo en este caso voy a presionar escape. Vamos a cambiar el tipo de análisis. Acá se ve.
Y le vamos a llamar a esto pandeo lineal. Cambiamos el tipo de análisis a linear buckling. Yo voy a pedirle que me muestre todas estas resultantes y presiono OK. Ese es el primer paso. Hemos cambiado el tipo de análisis. Ahora vamos a probar distintas configuraciones de mallado. Si ustedes observan el caso que se puede ver en el documento que hemos dejado como referencia bibliográfica, ¿sí? Acá nosotros podemos observar, en este caso, que en la parte superior se han usado dos subdivisiones del elemento. Acá se han usado 4 y acá se han utilizado 8. Si nosotros hacemos una división, es 250 entre 2, son 125, aproximadamente 60 y luego aproximadamente 30. Específicamente 62.5 y 31.25 es el tamaño de elemento que se está utilizando. Entonces, vamos a utilizar esos valores precisamente para hacer diferentes estudios de mallado. Y otra cosa que también queremos probar es no solamente cambiar el tamaño de la malla, sino cambiar el tipo de aproximación interna, que sea lineal o cuadrática. Entonces, vamos a Mesh Settings, seguimos garantizando un mallado continuo y vamos a probar en primer lugar un mallado de 125 con un elemento de orden lineal, no cuadrática o parabólica, ¿no? Sino lineal. Generamos la malla, presionamos OK y volvemos a hacer la corrida. Luego de algunos segundos veremos los resultados. Muy bien, aquí ya ha terminado el análisis y podemos observar la forma de pandeo que uno esperaría. Ahora vamos a hablar un poco de la característica especial de este tipo de análisis de pandeo que estamos obteniendo. ¿Por qué? Porque en casos pasados, cuando hablamos del pandeo, sea lineal o no lineal, nosotros estamos estableciendo cargas que estaban en newtons. Sin embargo, acá la carga está en desplazamientos, ¿sí? Por lo tanto, al yo obtener un valor de pandeo, ¿sí? Que es el autovalor del primer modo, que es el que vamos a utilizar, es el que vamos a considerar por ahora el más importante, realmente este factor de amplificación lo que está diciendo es por cuánto tendría que aumentar el desplazamiento aplicado para que se produjera ese pandeo, ¿sí? Entonces, fíjense que esto es algo interesante. Nosotros ya habíamos hablado que cuando usted está haciendo un análisis de pandeo, no debe confiar en lo que se presenta como esfuerzos o tampoco debería confiar en lo que se presenta como desplazamientos. Por ejemplo, si yo vengo acá a desplazamientos, nosotros lo que vamos a tener son desplazamientos representativos de la forma de pandeo, pero que realmente son obligados a que el desplazamiento máximo sea 1 para calcular los autovalores y autovectores. Entonces, realmente este no es el desplazamiento real. Entonces, ¿qué es lo que significa este factor de amplificación ahora que hemos aplicado una carga en forma de desplazamiento? Es por cuánto tendría que multiplicar yo el desplazamiento inferior para que se produzca esta falla por pandeo. Este desplazamiento vertical hacia abajo para que se produzca el pandeo. Entonces, si el factor de pandeo es 6.399, eso tendría que multiplicarlo por 10 milímetros, de tal manera que tendría que aplicar un desplazamiento de 63.9 milímetros o 6.4 centímetros para poder empezar a ver los efectos de pandeo. Es allí en el límite, ¿sí? Entonces, aunque ciertamente cuando nosotros obtenemos los resultados de pandeo no debemos confiar en estos valores de desplazamiento, gracias a la manera en que hemos aplicado la carga, lo que sí podemos determinar es cuál es el desplazamiento de este sector central del pórtico que genera el pandeo. Pero lo estamos obteniendo indirectamente por el valor del autovalor, ¿sí? Por el valor asociado al primer modo de pandeo. ¿Y qué debemos hacer ahora? Bueno, debemos anotar esto en una lista. Noten que yo lo he anotado precisamente por acá, ¿sí? Donde ustedes pueden ver un estudio de convergencia, donde yo he utilizado distintos tamaños de malla. El primer caso, noten, estamos utilizando un tipo de elemento lineal de 125 milímetros por tamaño de malla. Este es el caso 1. Factor de pandeo, acá estoy anotando 6.339. Aquí lo estoy redondeando, puedo anotar con todos los decimales y luego redondear en Excel. Por lo tanto, ¿cómo yo estoy obteniendo este factor de pandeo? ¿Cómo estoy obteniendo un desplazamiento linealizado por pandeo? Al multiplicar esto por el desplazamiento inicial que era de 10 milímetros. Entonces noten que es esto por 10, ¿sí? Eso me da el desplazamiento que produce pandeo.
el desplazamiento que produce pandeo. El desplazamiento aplicado en este borde del elemento que produciría un efecto de pandeo en mi problema. Y si lo queremos ver en metro, acá aparece dividido entre 1000, de milímetros a metros, aparece dividido entre 1000. Y yo puedo seguir aplicando valores, ¿ok? Aquí noten que he establecido el primer valor y yo puedo seguir aplicando otro tipo de estudios. Por ejemplo, podría venirme, retornar, cambiar el setting y ahora tratarlo con parabólico y hacer la corrida regenerando la malla. Luego podría cambiar nuevamente a lineal, pero ahora utilizar un 62.5, que es 250 entre 4. ¿Vale? Lineal y parabólico. Y lo mismo podría hacer con un último tamaño de malla, que sería 250 entre 8, que me da 31.25, tanto lineal como parabólico. Y esos fueron todos los valores que ustedes pueden llevarlo a cabo. De hecho, pues le motivamos a que puedan llevarlo a cabo, ¿ok? De nada vale que lo hagamos simplemente acá en pantalla, sino que ustedes prueben cada uno de esos valores y los vayan anotando en una tabla. Y esta tabla, así de simple como ustedes la ven, es un estudio de convergencia, ¿vale? Entonces no necesitamos siempre utilizar la herramienta de convergencia de Nastran. Ustedes siempre podrán realizar un estudio de convergencia, aunque se trate de análisis que no sean estático lineal, ¿sí? La cuestión es ir analizando, ¿vale? Cómo en función del tamaño del elemento y también de la tecnología asociada para las funciones de forma, si es lineal o cuadrática, pues cómo vamos obteniendo distintas diferencias. Y podría ser que acá el factor de aceptación sea que la diferencia entre uno y otro sea menor del 1%, por ejemplo. Entonces podríamos utilizar esto que están acá. O menor de un 5%. Entonces podríamos utilizar a partir de 2 y del 5. Como ustedes lo deseen. ¿Ok? Lo que sí podemos observar es que si ustedes comparan estos resultados con los que también van a ver en la bibliografía, y por eso hemos escogido este ejemplo, ¿cierto? Ustedes van a ver que realmente los valores difieren en ciertos decimales, pero no en gran manera, ¿ok? Ciertos decimales que van a diferir. Por ejemplo, acá podemos observar que la primera corrida nos da en Nastran lineal 0.0640, mientras que aquí da 0.0653. La siguiente sí queda igual, pero la otra, acá en Abacus está dando 6.18, mientras que está dando acá 6.20. La razón es que obviamente las tecnologías, si bien es cierta, son igual lineal y cuadrática y son elementos de 4 u 8 nodos, y el tamaño de malla es más o menos el mismo. En realidad, el algoritmo de mallado puede diferir un poco entre cada software y también la forma en que se implementó el elemento. Pero lo que podemos observar es que el rango de valores está bastante cercano a la realidad, ¿ok? Entonces uno podría asumir que esto es lo que se produce en el pandeo. Ok, noten esto, no queremos decir que esta es la deformada por pandeo máxima, no, sino que esta es el valor que produciría pandeo por un asentamiento o por un desplazamiento en el punto central del pórtico que estamos modelando solo la mitad del mismo, ¿ok? Siempre importante señalar eso. Muy bien, entonces ya queda por parte de ustedes terminar de hacer estos análisis uno tras uno. De todos modos, al final van a encontrar descargable para esta clase la misma tabla de Excel que les acabamos de mostrar con todos los valores resueltos para que ustedes puedan confirmar si han llegado o no al mismo. Recomendaciones. Bueno, establecer un criterio de aceptancia. En el caso de Nastran, nos parece que a partir del caso número 2 y el número 5 se han obtenido resultados adecuados, ¿ok? Pero si queremos obtener una información bastante más exacta, debido a que luego vamos a necesitar hacer extrapolaciones de tensión, no solamente debemos buscar la manera de cumplir por diferencias porcentuales, digamos, de desplazamientos. Porque en el caso de los esfuerzos o las tensiones, se necesitará también refinamiento de malla justo en esas zonas donde esperamos que se produzcan las concentraciones de tensiones, que es en la parte curva. A ese respecto, se puede decidir uno por llevar ese desplazamiento lineal, porque noten que el lineal y el cuadrático están produciendo valores bastante cercanos, pero con mucho menos cantidad de nodos. El lineal solamente 4, mientras que el cuadrático va a utilizar 8 nodos. Entonces, vamos a colocar acá como criterio de aceptancia hacer un análisis bastante refinado en tamaño, pero con un elemento de tipo lineal, porque será más que suficiente, ¿vale? Entonces cumplimos con lo que tiene que ver con el tamaño de malla para esfuerzos
Y aún así estamos simplificando lo máximo posible el problema, quitando costo computacional al hacer un elemento de tipo lineal y no cuadrático. Esto sí que va a depender de cada software. No pueden confiarse en lo que ustedes consigan simplemente en los papers. Las configuraciones que suelen aparecer en los papers no son tan detalladas como uno esperaría. Si están tratando de calibrar un modelo a partir de un paper, de un documento, de una bibliografía, tienen que hacer sus propias simulaciones. Y además han de entender que de un software al otro pueden haber pequeñas diferencias. Y a veces esas diferencias no son despreciables. Entonces, asegúrense de conseguir una convergencia de malla que les permita estar tranquilos en etapas posteriores del análisis. Otro consejo es, si bien es cierto que estamos haciendo un análisis de convergencia de malla al principio, puede que ustedes decidan empezar con un tamaño básico cuando van luego a incurrir en un análisis no lineal, y hasta que estén seguros de que todo funciona bien y está empezando a converger, entonces podrían utilizar ese mallado adecuado que encontraron en la etapa de convergencia. De tal manera que trabajamos con un mallado muy grueso en las primeras etapas, y cuando estamos seguros de que todo esté bien configurado, escogemos aquel mallado que hemos decidido por análisis de convergencia para hacer un estudio final que puede tomar horas e inclusive, ¿no? Dependiendo de la complejidad del problema. Vamos a repetir ahora este mismo proceso en el caso de ANSYS.